Probablemente nunca haya existido un hombre más inspirador que Francisco. Una persona de gran carisma y mucho sentido de fuego interior. Vivía en la indigencia, mendigando comida y atrayendo a seguidores, porque resulta evidente que aquellos que conocieron a Francisco quedaron impresionados con él. Francisco era hijo de un rico mercader de telas y su deslumbrante esposa francesa. Fue mimado hasta el extremo y tuvo a su alcance todos los lujos de la época. No le faltó de nada. Provenía de una familia de mercaderes y pudo tener una infancia consentida. Recibió una buena educación, gastaba mucho dinero en él y estaba mimado en muchos aspectos. En muchos sentidos, Francisco era un niño mimado, hijo de un hombre muy rico que no tuvo que hacer nada para beneficiarse de sus riquezas. Y no se dedicaba más que al consumo ostentoso. En otras palabras, Francisco sabía cómo divertirse. Sabemos que de joven, Francisco era un vividor, un playboy. Con mucho dinero, amigos aristocráticos y ávido de gloria. De joven fue en muchos aspectos el líder de los jóvenes de Asís. Vestía como un dandy y tenía un trato abierto y cordial que desarmaba a la gente. El padre de Francisco poseía fincas cerca de Asís. En este entorno rústico se adiestró en tiro con arco, lucha y equitación. No se puede evitar sentir pena por el padre de Francisco. Esperaba que su hijo fuese como él, un mercader. Pero lo único que quería Francisco era salir con sus aristocráticos amigos, pelear, meterse en problemas y asistir a bailes. Francisco también empezó a soñar con convertirse en caballero. Los caballeros eran los héroes medievales, y si Francisco tenía alguna ambición, era convertirse en héroe de guerra como ellos. Siendo mercader, uno podía hacerse rico y conseguir una buena posición en la sociedad, pero ser caballero tenía algo más, el atractivo, el interés quizá de viajar al extranjero, luchar y conseguir fama y fortuna. Las mujeres le adorarían. Era una carrera con muchas oportunidades para un joven ambicioso. Lo más destacable de San Francisco es que, aunque las condiciones eran deprimentes, él seguía siendo el que levantaba el ánimo y mantenía unido al grupo. Finalmente, tras un año de negociaciones, el rescate de Francisco fue aceptado. Volvía a ser libre, pero la guerra y la prisión habían hecho mella en el playboy. Visto desde nuestra perspectiva, parece como si al salir de prisión y tras las experiencias vividas, hubiera sufrido algún tipo de colapso mental. Cuando regresó a Asís, Francisco estaba peligrosamente enfermo de cuerpo y alma. La guerra lo había traumatizado. En 1203, Francisco de Asís fue liberado tras un año de encarcelamiento. Había luchado y perdido en una guerra amarga y sangrienta que le dejó cicatrices físicas y emocionales. Intenta retomar su vida anterior, volver con sus viejos amigos y salir otra vez de fiesta, pero le embarga la melancolía. Con 23 años, Francisco comienza a visitar un alejado retiro en la montaña, donde se refugia en una cueva rezando porque acaben sus días.
Sufría algún tipo de depresión, arrepentido de sus salvajes años de juventud, de alcohol y de mujeres. No hay duda de que Francisco estaba bajo un fuerte estrés. El padre de Francisco debía querer que se centrase en el negocio familiar y ocupase el lugar que le correspondía en la sociedad. Francisco estaba bajo una creciente presión social y someterse era duro para él, como lo es para todos los adolescentes del mundo. En lugar de trabajar, cada vez pasaba más tiempo en las antiguas iglesias de los alrededores de Asís, rezando y buscando respuestas. Una de las iglesias en ruinas a la que le gustaba ir era la de San Damián. Y allí rezaba ante un antiguo crucifijo bizantino desde el que oye la voz de Cristo diciéndole: Francisco, repara mi iglesia, que como puedes ver, se viene abajo. Pensó que el crucifijo le habló a él, que Jesús en la cruz le pedía que reconstruyera su iglesia. Debió ser una experiencia abrumadora. Cuando se conocía a Francisco, se conocía a alguien con mucha fuerza, a alguien que desafiaba y ponía a prueba a todo el mundo. Su intenso carisma hizo que la gente se sintiera atraída por él durante toda su vida. Nadie era capaz de resistirse a sus palabras. Cuando predica ante el Papa y los obispos, estos se sienten invadidos por el fuego de su espíritu y su entusiasmo. Perciben que hay alguien que puede predicar a las masas, alguien que puede llevarlos de nuevo a Cristo y devolverles el fuego del Evangelio. Francisco obtuvo rápidamente la bendición del Santo Padre para su orden y su forma de vida. Pero quizás haya otro motivo más estratégico tras la bendición del Papa Inocencio. Quizás tenía la esperanza de que el paso dado por Francisco sirviera de ejemplo a su rico y orgulloso clero. En la Alta Edad Media, el papado tenía la firme intención de reformar el clero secular, apartarlos de sus amantes, hacer que leyeran libros y lograr que se preocuparan por sus responsabilidades para llegar a ser mejores pastores. Estaba recuperando parte del antiguo fervor del cristianismo evangélico, reinstaurándolo en la iglesia. Abría un nuevo camino y ofrecía una nueva forma de predicar capaz de llegar a la gente, algo que la iglesia no conseguía. El mensaje de Francisco se propagó rápidamente y cautivó a miles de personas. Los agresivos hombres de negocios, los mercaderes, los abogados, los sacerdotes, los granjeros, los campesinos, todo el mundo se daba cuenta de que Francisco estaba cambiando el mundo. Tan solo 6 años después, había 5.000 hermanos reunidos para un capítulo. Es un crecimiento asombroso. La fama de Francisco no tardó en extenderse a medida que predicaba por los alrededores de Asís. La fuerza de sus sermones era tal que pronto contó con 12 leales seguidores. El tipo de cosas por las que Francisco resultaba atractivo para la gente en muchos aspectos es el mismo que hoy suscita interés por modelos más profanos como deportistas, cantantes o actores. Ese deseo de proximidad física, de poder alcanzarlos y tocarlos, de conseguir un autógrafo. Tenía algo, era un artista, un actor, pero obviamente se sentía muy inspirado y a la gente le atraía. Francisco es un hombre muy apasionado, lo que todos pensamos de un italiano típico. Tiene una gran pasión y su amor por Dios es la pasión de su vida. Francisco predicó una nueva clase de religión emocional y personal que la gente corriente pudiera entender.
También se nota la creciente necesidad de una religión directa que emocione. Y se empieza a poner un mayor énfasis en los sufrimientos de Jesús o en la dulzura de la Virgen. La gente se tomó tan en serio a Francisco porque se daba cuenta de que su fervor y su determinación eran genuinos. También practicaba lo que predicaba. Era realmente pobre, iba descalzo y vestía harapos. Veían que este hombre se sometía al sufrimiento y el dolor, intentando hacer llegar su mensaje. Un psiquiatra probablemente viera a Francisco como un típico caso de histeria, pero en el lado positivo fue su dramatismo, su encanto y su exuberante forma de contar historias lo que hacía que la gente se sintiera atraída por él, lo que también le sirvió para liderar su propio grupo. Hermana Sol, hermana Luna, que nada nunca me separe de los dos. La gente de Asís debía estar deseosa de que Francisco muriera en su ciudad. Sabían que este futuro santo atraería a gran multitud de visitantes. Era una oportunidad de ganar dinero. Ello encerraba una gran contradicción. Querían hacer dinero con un hombre que vivió sumido en la más absoluta pobreza, proclamándola como virtud. Pero esa era la realidad del mundo medieval. La gente vio la oportunidad de explotarlo. Para trasladarlo convaleciente desde el lugar en que cayó enfermo hasta Asís, tuvieron que viajar de noche y por caminos secundarios para evitar que la gente le arrancara pedazos estando aún vivo. Murió agotado de sufrir tanto dolor, cansado. Su cuerpo estaba completamente gastado, no quedaba nada. Francisco murió en la Porciúncula, el lugar de nacimiento de su orden. Solo tenía 44 años, pero había ayudado a salvar la fe cristiana. Fue canonizado solo 2 años después de su muerte por el Papa Gregorio IX. Creo que fue una fuente de inspiración durante toda su vida. Porque el mayor mal es sin duda el egoísmo. Y Francisco vivió dándolo todo a los demás. Esto es tuyo, nunca mío. Siempre para otros. No quería nada. No deseaba nada. Ese es un gran ideal. Hermana Sol, hermana Luna, que nada nunca me separe de los dos.